pesar que en el plan de invierno nos enfocamos en la contingencia, la presión día a día, muchas veces el manejo habitual de los enfermos crónicos son los que determinan un aumento importante de la carga de consulta. Por eso hoy día vamos a referirnos a lo que pasa con el uso de esteroides en los pacientes asmáticos. Yo quisiera recordarles que los corticoides son extraordinariamente utilizados en los enfermos bronquiales obstructivos. Y quisiera recordar, poner una voz de alerta, en que sigue creciendo la evidencia de que el uso inadecuado o excesivo de corticoides inhalados en los pacientes con EPOC se acompaña con un aumento del riesgo de neumonía. Y dado que este es un grupo mayor en general, alrededor de 60 años de edad, este es un grupo de alto riesgo y por lo tanto el uso de esteroides en EPOC debe estar limitado a aquellos enfermos que presentan exacerbaciones frecuentes y en el cual uno espera que el uso de este medicamento produzca un alivio o produzca una disminución del riesgo de complicación. Hoy día nos vamos a referir entonces a el uso de corticoides inhalados en los pacientes asmáticos. Sí. ¿Cuál es el impacto de esta terapia en los pacientes asmáticos? Primero que todo tenemos que recordar que cuando tratamos pacientes portadores de asma bronquial, nuestro objetivo es... Nuestro objetivo es intentar que la mayoría de los pacientes estén bajo control y que los medicamentos que se utilizan como controladores de la enfermedad son diferentes a los medicamentos sintomáticos y que por lo tanto la meta no es solo calmar los síntomas, sino que intentar calmar la evolución de la enfermedad. Así decía, los medicamentos sintomáticos fundamentalmente están dados por los broncodilatadores de tipo beta estimulante, salbutamol, salmeterol, sea de acción corta o larga, el primero y el segundo, y los controladores, el grueso de la terapia controladora está dado por los corticoides inhalados. Un pequeño grupo de enfermos se benefician con el uso de antidepresivantes o incluso un grupo más pequeño con el uso de anticuerpos monoclonales y este grupo es un grupo de alto riesgo que presenta múltiples exacerbaciones. ¿Cuáles son las características de los corticoides inhalados? Primero, no solo actúan como antiinflamatorios, sino que además potencian el efecto de los broncodilatadores en la vía aérea. Es decir, potencian el efecto de los broncodilatadores sobre los receptores beta-adrenérgicos y por lo tanto eso explica por qué el uso sea con tanta frecuencia asociado a los broncodilatadores. Ellos además producen disminución de las secreciones y disminuye esta respuesta exagerada de la vía aérea ante múltiples estímulos. Es decir, están destinados a controlar la enfermedad, reducen el edema local y eso explica por qué enfermos con cuadros severos al recibir esteroides mejoran lentamente su evolución, disminuyen los neutrófilos que sabemos que tienen además un rol en el daño local, ¿ya? Y una característica es su potencia es claramente mayor local que sistémica y por lo tanto la relación costo-beneficio es notablemente mejor. Acá tienen ustedes, desgraciadamente no lo van a ver muy bien, pero esta curva pretendía mostrar la relación entre eficacia y toxicidad. Y que a medida que aumenta la relación eficacia-toxicidad, existe mayor distancia entre la dosis requerida para tener el efecto clínico y la dosis requerida para tener toxicidad. Y esto se da claramente en los corticoides inhalados. Y es por eso su alta frecuencia de uso. El Instituto de Salud de Estados Unidos ha insistido en las últimas investigaciones que efectúa a nivel nacional que la eficacia de los esteroides inhalados se da en dosis baja media y que este efecto sobrepasa con creces cualquier pequeño riesgo o efecto adverso. Es decir, los efectos se logran en la dosis baja y no se requiere un aumento progresivo para obtener el efecto. Por lo tanto, los corticoides, son la monoterapia de elección para los casos leves y moderados.
La potencia de los diferentes fármacos de esta categoría no afecta el índice terapéutico. Es decir, que fármacos con diferente potencia dentro de la familia de corticoides inhalados pueden tener el mismo eficacia terapéutica solamente cambiando las dosis. Es decir, uno podría cambiar fluticasona por budesonida o por fluticasona por cualquier esteroide en realidad inhalado, porque cambiando las dosis uno podría tener un efecto equipotente. Es decir, las dosis se pueden cambiar manteniendo el efecto terapéutico. ¿Cómo se evalúa? Lo más importante para evaluar en esta enfermedad es la percepción del paciente. ¿Y por qué eso? Porque los valores epidiométricos y su cambio no se correlacionan perfectamente con la percepción del paciente. Y por lo tanto, el paciente percibe una serie de elementos asociados a cambios de función pulmonar, que uno, por ejemplo, puede evaluar en la fluctuación a través del TIRA, de la medición de la flujometría, o puede ver esta variación en la mañana, entre la mañana y la noche. Es decir, la percepción del paciente debe tener un papel muy importante en la evaluación de la hiperactividad bronquial y no solo la medición de un examen de laboratorio. Hay que recordar que, dado que esta es una enfermedad crónica, en general refiere a lo que se llama semana bien controlada, es decir, no el día, sino que la semana. Y esta semana bien controlada del asmático se caracteriza porque los sujetos no despiertan por asma, no tienen exacerbaciones, no requieren un tratamiento adicional para calmar sus síntomas, ¿ya? Y por lo tanto son cercanos a lo normal. Y esa es la meta de control total. Para eso, nuestras normas nacionales incluyen un score clínico que varía entre 0 y 5 puntos y le da, mientras más pobre el control, mayor el puntaje. Despertar por asma, uso adicional de broncodilatadores, limitaciones de la vida normal, visitas médicas no programadas y percepción de control inadecuado. Idealmente nuestros enfermos deberían estar con un score de 0, máximo tolerable 1 punto para considerar que el tratamiento está adecuado. Existe mucha diferencia entre la percepción de los enfermos, la marcación del fenómeno inflamatorio o incluso la función pulmonar. Y por lo tanto, no olvidar que los bronquidilatadores influencian solo los síntomas y son los corticoides inhalados los que modifican la función pulmonar. Es posible que el ácaro, el dermatofagoide, es el responsable de la mantención de mucha de la sintomatología de los enfermos, por lo tanto, control ambiental no debe olvidarse, además del uso de los esteroides. Se ha demostrado que la intervención precoz con corticoides disminuye la evolución deleteria de la enfermedad y por lo tanto debiera intentar hacerse el diagnóstico precoz para que estos enfermos no presenten exacerbaciones y no requieran esteroides orales utilizando muchas veces recursos completos. ¿Cuál es el impacto de los corticoides? En los síntomas y en el uso de medicación de rescate. Reducen las exacerbaciones, alteran, disminuyen la respuesta exagerada de la vía aérea, se disminuye la inflamación, ya disminuye el uso de recursos sanitarios e incluso se ha demostrado que disminuye la pérdida de años de vida saludable y el riesgo de morir por la enfermedad. Los corticoides inhalados no actúan inmediatamente y el inicio de los síntomas, como muestra este cuadro, está entre 1 y 2 semanas, alcanzando incluso su máximo entre 4 y 8 semanas. Es decir, tienen un efecto de aparición más tardío, cosa que no es raro que los enfermos digan: doctor, ¿para qué me dio este remedio que no me hizo efecto? Y el no hacer efecto es no percibir este cambio de instalación lenta. ¿Qué permite predecir que un asmático va a responder mejor? Los enfermos, mientras más reversibles presentan su obstrucción, más revierten con los corticoides. Aquellos que tienen una IgE elevada, que tienen mucha reactividad bronquial y cuando tienen historia familiar de asma. Este es un tipo que dice que los enfermos van a responder adecuadamente a la enfermedad, al uso de esteroides. Por lo tanto, los esteroides inhalados en asma
son una herramienta extraordinariamente importante, no solo porque alivia al enfermo y disminuye la carga sanitaria, sino que en este periodo de invierno hace que estos enfermos estén en menos riesgo y por lo tanto evite el uso de recursos sanitarios que debieran destinarse a enfermos cuyas enfermedades no pueden ser manejadas. Muchas gracias.